El domingo siempre fue sagrado. El día de la familia, de la paella de mi esposa, de risas que llenaban cada rincón de esta casa. Nuestra casa, esa casa que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, junto a la mujer de mi vida. Cada viga, cada ventana, cada baldosa del suelo era un recuerdo vivo, una memoria tangible de nuestro esfuerzo y nuestro amor. Ahora, la paella la traían ellos, mis hijos, ya precocinada y recalentada, como un símbolo de la poca dedicación que me ofrecían. Un plato frío para un corazón que se enfriaba. Y las risas eran diferentes, vacías, huecas. Se reían entre ellos, de sus chistes internos, de sus problemas de trabajo, de sus vidas tan ocupadas, pero rara vez compartían una carcajada sincera conmigo. Me sentía, ya desde hacía tiempo, como un mero espectador de sus existencias. Ese domingo en particular, algo se sentía distinto en el aire, una tensión espesa, casi palpable, que no era solo mía. Mis nietos corrían, ajenos a la atmósfera cargada, con sus videojuegos y sus auriculares, en su propio mundo digital, mientras mis dos hijos, Elena y Marcos, se sentaban a la mesa conmigo. Mi nuera, Sofía, y mi yerno, Carlos, también estaban. Era el cuadro familiar perfecto, de postal, de esos que se ven en los anuncios de televisión, si no fuera porque yo me sentía como un fantasma en mi propia silla, un adorno más en el salón, un mueble viejo que estorbaba. Su presencia, antes un bálsamo de alegría y compañía, se había convertido en una punzada de soledad y un recordatorio constante de mi irrelevancia. Intentaba seguir la conversación, forzando una escucha atenta, pero mis oídos, viejos y cansados, a veces se perdían. O eso creían ellos. Bajaban la voz cuando hablaban de ciertos temas. Me miraban de reojo, suponiendo que mi mente, como mi cuerpo, ya no estaba en plenitud, que mi capacidad de comprensión se había desvanecido con los años. Pero esa tarde, cada palabra, cada susurro, cada tono, cada inflexión de sus voces, se clavaba en mi memoria con una claridad cristalina, con una nitidez dolorosa que aún hoy me persigue. El abuelo ya no está para estos trotes, dijo Elena, su voz un poco más alta de lo necesario, como si yo estuviera a kilómetros de distancia, o peor, como si ya no pudiera comprender nada. Tendremos que pensar en qué hacemos con la casa. Es una carga para él solo, y para nosotros, que tenemos que venir cada 2 por 3 a ver que esté bien. Su tono no era de genuina preocupación, sino de fastidio, de una tarea pendiente que le surgía resolver, de una obligación que les pesaba. Marcos asintió, sin siquiera dignarse a mirarme a los ojos. Estaba más interesado en su teléfono, deslizando el pulgar por la pantalla, en un mundo paralelo y más interesante que el mío. Sí, la verdad es que es muy grande para él solo, y tiene muchas escaleras. Ya no puede ni subir al segundo piso sin agotarse, ¿verdad? ¿Papá? La pregunta fue retórica, lanzada al aire, sin esperar respuesta. Un comentario casual entre la familia. De hecho, no me dio tiempo a articular una palabra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un frío que calaba hasta los huesos. La casa, mi casa. ¿Para qué necesitaba yo una casa con escaleras? Decían, como si mi cuerpo fuera un problema, una molestia, una falla en sus cálculos, y no el templo de una vida entera, el lugar donde se forjó su propia existencia. Cada tablón de madera, cada azulejo de la cocina, cada flor del jardín, tenía una historia, un pedazo de mi alma y la de mi esposa. Era la crónica de nuestra vida. Sofía, mi nuera, siempre tan práctica y calculadora. Con esa frialdad que la caracterizaba, añadió, como si hablara de una estrategia de negocios o de una pieza de mobiliario inservible. Lo mejor
sería venderla. El mercado está bien ahora. Los precios están subiendo. Con lo que se saque, se puede buscar algo más pequeño, con todas las comodidades. O quizás un sitio donde lo cuiden, un lugar especializado, donde pueda tener atención 24 horas y no nos genere tanta preocupación ni desplazamientos. Sería lo más sensato para todos. Lo de atención 24 horas sonó a sentencia, a encierro, a destierro. Un sitio donde me cuiden. Lo decían con una ligereza que me heló la sangre, como si hablaran del clima, de la receta de la paella o del último programa de televisión. ¿Un asilo? ¿Una residencia? La idea me revolvió el estómago. Después de tantos años, tantos sacrificios, ¿este era mi destino? Ser empaquetado y enviado a un lugar donde otros se encargarían de la molestia que representaba, mientras ellos disfrutaban de los frutos de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi vida. Olvidado y aislado, mientras se repartían lo mío. Traté de aclararme la garganta, de intervenir, de decir algo. Cualquier cosa que los hiciera ver mi presencia, mi dolor. Yo yo aún puedo cuidarme. Puedo subir las escaleras. No soy una carga, musité. Pero mi voz era un hilo, ahogada por el murmullo de sus planes, que no se detuvieron. Mis palabras se quedaron atrapadas en el aire, invisibles, inaudibles, como si nunca hubieran sido pronunciadas. Mi garganta se sentía seca, como el desierto que se extendía entre ellos y yo, cada vez más ancho, más profundo, más inquebrantable. Elena siguió, sin pudor alguno, como si yo no fuera más que un mueble en la habitación. Y con el resto del dinero nos lo repartimos, ¿no? Mitad y mitad, como es lógico. Los gastos del abuelo son altos y no podemos asumirlos nosotros solos. Y después hay que pensar en el entierro, que tampoco es barato. Las parcelas en el cementerio familiar son caras y el sepelio requiere un desembolso importante. Hay que tenerlo todo previsto. La sangre se me fue a los pies y sentí un frío mortal. Entierro. La palabra rebotó en mi mente como una piedra lanzada contra un cristal. Hablaban de mi entierro, del mío, del día en que mi corazón dejaría de latir. Y lo hacían con una frialdad, una crueldad, que me atravesó el alma hasta lo más profundo. Como si yo ya no estuviera ahí. Como si mi cuerpo ocupara un espacio físico, pero mi alma ya hubiera partido, dejando solo un caparazón vacío que solo servía para generar costos y trámites. Carlos, el yerno, que rara vez hablaba de temas personales y se centraba en lo material, interrumpió con una sonrisa un tanto forzada, intentando disimular su propia ambición, pero revelándola con cada palabra. Ya veo a Marcos con el jardín, ¿eh? La verdad es que si se vende bien, da para una entrada para el piso que quieres, Marcos. O quizás para cambiar el coche. No te preocupes, yo me encargo de que los papeles de la venta salgan rápido. Sabes que tengo contactos en la inmobiliaria. Puedo acelerar el proceso y conseguir el mejor precio. Hay que aprovechar el momento del mercado. Estaban haciendo planes, mis cosas, mi vida entera, mi legado, mi casa, el hogar donde había criado a mis hijos y pasado los momentos más felices, y también los más tristes con mi esposa. Y la repartían sin el menor atisbo de vergüenza, como si fuera un pastel, un premio a su paciencia y a su espera. Mis hijos, a quienes di todo, mi tiempo, mi esfuerzo, mis ahorros, mi amor incondicional, cada gota de mi energía. Recordé noches sin dormir, cuando eran niños, cuando el menor tenía fiebre, y yo los sostenía en mis brazos hasta el amanecer, susurrándole palabras de consuelo. Recordé los cuentos antes de dormir, las lecciones de vida que les inculqué, el sudor de mi frente para darles una educación que yo nunca tuve.
Recordé la sonrisa de mi esposa cuando veíamos a nuestros hijos crecer, orgullosos de cada uno de sus pequeños logros, de sus avances. Esos recuerdos, ahora, se sentían como dagas afiladas, clavándose en mi pecho, abriendo viejas heridas y creando nuevas. Miré a Elena, su mano adornada con un anillo brillante que yo le había regalado en su cumpleaños número 30. Un capricho que apenas pude permitirme en aquel entonces, pero que ella deseaba con todo el corazón. Miré a Marcos, tan absorto en su teléfono, con la misma mirada codiciosa que ponía cuando era niño, y se le antojaba un juguete nuevo, sin importar el coste o el sacrificio que implicaba. Ahora, ese juguete codiciado era yo, o más bien, lo que dejaría tras de mí. El resto del almuerzo fue una tortura silenciosa, un martirio que se alargó eternamente. Asentía a veces, forzando una sonrisa que sentía fría y falsa en mis propios labios, una mueca de dolor, mientras mi mente corría a 1000 por hora, procesando cada cruel detalle. Cada palabra que pronunciaban era un clavo más en el ataúd de la confianza que les había tenido, del amor incondicional que había albergado por ellos. La comida, la famosa paella que debería haber sido reconfortante, se me hacía un nudo en la garganta, imposible de tragar. No hablaban de mis necesidades, de mis deseos, no hablaban de mi salud, de si necesitaba algo. Ni siquiera me preguntaron cómo me sentía. Solo hablaban de números, de propiedades, de trámites, de ganancias, de lo que yo representaba para ellos una vez que mi aliento se detuviera, una vez que mi cuerpo fuera solo un recuerdo. Yo era un activo a liquidar, una oportunidad de negocio, no un padre. Cuando terminaron de comer, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran descuartizado mi vida en mi propia presencia, se levantaron. Elena besó mi frente. Un gesto vacío, frío, mecánico, un mero formalismo. Nos vemos la semana que viene, papá. Cuídate. Marcos solo me dio una palmada en el hombro, la mirada aún en su pantalla, la señal inequívoca de su prisa por marcharse, por alejarse de mí. Querían salir, respirar el aire de su libertad, lejos de la carga que yo representaba. Se fueron, y la casa, que momentos antes había sido ruidosa con sus voces, quedó en un silencio ensordecedor. Un silencio que pesaba, un silencio lleno de las palabras que acababa de escuchar. Palabras que resonaban en cada pared, en cada rincón, en el fondo de mi alma. Era el sonido hueco de la traición, el eco de mi dolor. Me levanté despacio, con cada hueso protestando, con un peso inmenso sobre mis hombros. Fui a la cocina. Recogí los platos sucios que habían dejado apilados, con restos de la paella fría. No se molestaron ni en eso. Mi vida, mi servicio, su conveniencia. Limpié la mesa, no solo de migas, sino del veneno de sus palabras, de la suciedad de su egoísmo. La tarde se estiró lenta y dolorosa, interminable. Me senté en mi sillón favorito, el que mi esposa y yo compramos hace más de 40 años, donde tantas veces compartimos sueños y silencio. Cerré los ojos e intenté recordar sus caras cuando eran pequeños, sus risas genuinas, no estas falsas y calculadoras. Quise recordar el amor incondicional que me unía a ellos. Solo sentí un vacío frío, una herida abierta que sangraba lentamente, consumiendo lo que quedaba de mi esperanza. La luz del sol, antes cálida y reconfortante, ahora parecía burlarse de mi soledad, de mi desamparo, de la vejez que me había traído esto. Habían hablado de mi muerte, de mi herencia, de mi entierro, y lo habían hecho delante de mí, como si fuera un mueble viejo, una pieza de decoración que ya no servía y cuyo destino podía discutirse sin que le importara a nadie, sin el menor respeto, sin una pizca de empatía, como si yo ya no existiera, como si mi vida ya hubiera terminado. Pero yo estaba allí,
y escuché cada palabra, cada plan, cada reparto, y cada una de ellas despertó algo en mí, algo que creí perdido para siempre, algo que había estado dormido durante años bajo el peso de la resignación, la chispa de mi dignidad. Y en ese sillón, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana y pintando las paredes con sombras largas, decidí algo, algo que nunca, en mis 83 años de vida, había imaginado siquiera. Una chispa de fuego, de dignidad recuperada, de pura y fría determinación, se encendió en lo más profundo de mi ser. Ellos querían mi herencia, la casa, mi dinero, mis cosas. Muy bien, pero no serían ellos quienes las tendrían. No de la forma en que lo imaginaban, no, en absoluto. La noche cayó, oscura y fría, como el futuro que me habían pintado, pero también llena de una quietud que invitaba a la reflexión. Me fui a mi estudio, a esa pequeña habitación donde guardaba mis papeles importantes, la única habitación de la casa que seguía siendo mía, realmente mía, un santuario de mi intelecto y mis decisiones. Mis ojos, ahora más agudos, recorrieron la vieja estantería. Libros de derecho, documentos, el pesado archivador con mis finanzas, mis seguros, mis certificados, mi testamento, un testamento, guardado bajo llave, que yo consideraba inmutable, grabado en piedra. Saqué el viejo testamento, el que firmé hace 20 años, cuando mi esposa aún vivía, y creíamos que nuestros hijos eran el reflejo de nuestro amor, nuestra prolongación en el mundo. En él todo estaba repartido equitativamente entre Elena y Marcos. Era lo justo, pensé en aquel entonces. Era lo que mi corazón de padre dictaba, lo que dictaba un amor ciego y confiado, un amor que ahora se sentía traicionado. Pero mi corazón, esa tarde, había sido hecho pedazos. Había visto la verdadera cara de mis hijos, y esa imagen me quemaba por dentro, me corroía. Habían arrancado el velo de mi ilusión, y de esos pedazos una nueva fortaleza empezaba de emerger. No era ira ciega, no era rabia descontrolada, no. Era la fría y calculada determinación de un hombre que se negaba a ser un objeto, una propiedad, un número en una cuenta bancaria. Encendí la lámpara del escritorio. Su luz amarillenta iluminó las páginas del testamento, revelando las palabras que ahora parecían una burla. El silencio de la casa era total. El mundo exterior parecía haberse detenido, ajeno a mi tormento y a mi naciente resolución. Solo yo y mis pensamientos, claros y punzantes como el cristal. Solo yo y la pila de documentos que representaban toda una vida de trabajo, de sacrificios, de esperanzas. Esta noche no dormiría. Esta noche reescribiría el testamento y comenzaría a cancelar su herencia, palabra por palabra, tachando nombres, reasignando destinos, borrando el futuro que ellos habían dado por sentado. Sentí una mezcla de dolor profundo por la pérdida de la imagen que tenía de mis hijos y una extraña, casi gélida, paz ante la certeza de mi decisión. Un camino nuevo se abría ante mí, un camino que ellos no habían previsto, cegados por su avaricia y su desprecio. Un camino de justicia silenciosa, gestada en la soledad de una tarde de domingo, entre los ecos amargos de las palabras de mis propios hijos. Mis manos, temblorosas por la edad, pero firmes en su propósito, buscaron una hoja en blanco, impoluta, esperando recibir las nuevas instrucciones, de un padre que, por fin, había dejado de serlo a los ojos de sus hijos, y estaba listo para ser simplemente un hombre. Lo que iba a hacer no era venganza, al menos no en el sentido más vulgar de la palabra. O quizás sí, una venganza fría, precisa y calculada, envuelta en el manto de la dignidad que me habían arrancado. Era recuperar mi respeto, mi valor, mi autonomía. Era asegurar que mi legado no fuera simplemente un botín para los buitres. Era, por fin,
tomar el control de mi vida y de lo que quedaría de ella. Y ellos, mis hijos, pronto entenderían que un fantasma también puede tomar decisiones. Y esas decisiones, a veces, tienen consecuencias muy reales y dolorosas. La noche apenas comenzaba. La puerta de mi habitación se cerró detrás de mí con un suspiro ronco, un lamento. Para el resto de la casa, fue un sonido trivial. Para mí, fue el rugido sordo de mi dignidad hecha trizas, despedazada en el comedor. Me dejé caer en el sillón de siempre, ese que mi esposa y yo compramos con el primer sueldo importante. Sus cojines aún guardaban la forma de nuestros cuerpos, sus arrugas, las de nuestra historia. Ahora solo contaban la de una traición lacerante. Las voces de mis hijos y nietos se colaban por debajo de la puerta, por las rendijas, por cada poro de mi piel. El entierro, los arreglos, la casa es lo que vale. Y claro, las inversiones. Hablaban de cifras, de propiedades, de trámites. Hablaban de mi vida como si yo ya no existiera, como si fuera una silla vacía en la mesa, un mueble viejo, un objeto para repartir, un fantasma en mi propia casa, en mi propia existencia. Sentí un frío que no venía de la noche de invierno, sino del desamor más puro y cruel. Un frío que me calaba hasta los huesos, congelando cada esperanza que aún albergaba. ¿Qué había hecho mal, Dios mío? ¿En qué momento me convertí en una carga tan despreciable? Recuerdo sus pequeñas manos aferrándose a las mías. Sus risas cristalinas llenaban cada rincón de esta casa. Sus llantos me partían el alma. Sus sueños, cada uno de ellos, eran los míos. Trabajé incansablemente, sin descanso. Cada moneda ahorrada, cada renuncia, cada gota de sudor en mi frente era por ellos, para que tuvieran un futuro mejor, una vida más fácil, una herencia, sí, pero no solo de bienes materiales, una herencia de valores, de respeto, de amor incondicional. Pero eso, al parecer, no lo heredaron. Solo vieron los ladrillos y el dinero. Observé mis manos, arrugadas, nudosas, con las manchas inevitables de la edad. Manos que construyeron una familia, un hogar, un patrimonio. Manos que cuidaron con ternura a mis hijos y luego a sus hijos. Manos que se extendieron siempre para dar, para apoyar, para sostener, nunca para pedir, o al menos nunca para exigir. Pero pedir un poco de atención, una conversación sincera, un simple ¿cómo estás, padre? Que no fuera una formalidad vacía o un preámbulo para una solicitud. Eso sí, lo anhelaba con cada fibra de mi ser. Y no lo recibía. Nunca. Ellos seguían en el comedor. Sus voces, ahora un poco más fuertes, como si la distancia les diera impunidad. A veces altas, con risas huecas, a veces más bajas, susurros de connivencia. Como llenas, decía mi esposa, devorando los restos antes de que el león cayera, antes de que el cuerpo se enfriara. Suena cruel, lo sé, pero ¿qué otra palabra, qué otra imagen existe para describir esa escena tan patética? Discutían mi entierro, mis pertenencias, mi futuro y el suyo, sin una pizca de respeto por mi presente, por mi dolor, por mi mismísima presencia a escasos metros de ellos. Cerré los ojos con fuerza. La oscuridad me trajo imágenes nítidas, dolorosas. Mi hija mayor, Elena, tan brillante, tan orgullosa cuando se graduó de la universidad. Le pagué cada centavo de su carrera, cada libro, cada matrícula. Recuerdo el brillo en sus ojos al recibir el diploma. Me prometió que me cuidaría siempre. Siempre, repitió, con una convicción que ahora resonaba hueca, fría, vacía. Hace apenas 3 años, cuando estuve gravemente enfermo, apenas si vino una sola vez al hospital. Una visita rápida, cargada de excusas y prisa. Papá, el trabajo, los niños, lo siento, tengo que irme. Su amor, si es que alguna vez lo hubo de verdad,
se había vuelto una tarea, una molestia, un estorbo en su agitada vida. Y Carlos, mi hijo menor, siempre el más ambicioso, el que se creyó más inteligente, quería la casa para él solo. Siempre lo supe. Desde joven miraba estas paredes con ojos codiciosos, como si ya le pertenecieran. Decía que era demasiado grande para mí solo, que sería mejor adaptarla, modernizarla, para que la familia la disfrutara como un lugar de encuentro. Su disfrute significaba desalojarme, quedarse con todo y convertir mi hogar en una casa de campo para sus fines de semana. Hace solo unos meses insistió en que firmara unos papeles. Son unos poderes, dijo con una sonrisa forzada, para ayudarte con el banco, ya que te cuesta moverte. Pero sentí el escalofrío de una trampa, una red bien tejida para arrebatarme lo poco que me quedaba de control. No firmé, y su enojo silencioso fue más ruidoso, más amenazante que cualquier grito abierto. Y mis nietos... mis queridos nietos, siempre con la mano extendida. El dinero para el viaje de estudios, el coche nuevo para la universidad, el regalo de cumpleaños caro que realmente necesitaban. Nunca una visita sin un interés oculto, una petición velada o directa. Me sentía como un cajero automático viviente, un objeto dispensador de billetes, no un abuelo al que se quiere y se respeta, solo el viejo del dinero. Su falta de interés genuino por mis historias, por mi vida, por mi alma, era un puñal constante, una herida que nunca cerraba. Me levanté del sillón, con lentitud, con el peso de 80 años de vida sobre mis hombros. Miré alrededor. La casa, mi casa, cada mueble de madera noble, cada libro de lomos gastados, cada fotografía amarillenta en los marcos. Son mi vida, grabada en objetos. Son mi memoria, tangible y real. Son el sudor de mi frente, la herencia de mi padre, el amor infinito de mi esposa, el eco de los juegos de mis hijos, cuando aún eran inocentes, cuando sus corazones no conocían la avaricia. ¿Y ahora? ¿Ahora sería esto un trofeo para ellos? ¿Una herencia que se repartirían sin una sola lágrima de verdad, sin un solo pensamiento de lo que representaba esta vida, este legado? No. Un no rotundo, forjado en el dolor y la humillación, resonó en el silencio de mi habitación. No más. Esa palabra se forjó en lo más profundo de mi ser. Un fuego lento, alimentado por décadas de silencios y sacrificios, comenzaba a arder. El dolor se transformaba, poco a poco, en una extraña claridad, en una determinación férrea. Había estado ciego, sí. O peor aún, había elegido estar ciego, por el cariño residual, por la esperanza quimérica de que un día recapacitaran. Que mi presencia les recordara el amor filial, no solo el dinero fácil. Pero no, se han encargado de demostrarme una y otra vez, con cada gesto, con cada palabra, que mi valor para ellos se mide únicamente en metros cuadrados y en las frías cifras de una cuenta bancaria. Mi mente, que creían ya marchita, comenzó a trabajar con una lucidez sorprendente. No con la rabia ciega de un hombre herido, sino con una frialdad calculada, una estrategia forjada en la experiencia de una larga vida. ¿Qué tengo? ¿Qué poseo que realmente me permita recuperar mi dignidad, mi control, mi voz, el testamento, la última voluntad, mi voluntad, no la de ellos, que ya la habían prescrito en sus mentes codiciosas, el testamento? Ese documento clave estaba guardado en la caja fuerte del estudio, un papel que había escrito y firmado hace años, en un momento de fe ciega. Un documento que reflejaba mi amor incondicional por ellos, mi deseo de asegurar su futuro, de protegerlos incluso después de mi partida. ¡Qué ingenuo fui! Mi futuro, mi presente, era lo que estaban desmantelando pieza a pieza, ladrillo a ladrillo. Recordé la noche en que lo firmé, con el abogado, don Antonio, aquí mismo, en este estudio,
con la pluma temblorosa por la emoción. Pensé en el peso de esas palabras, en el poder que le había dado a ese papel, el poder de repartir mi legado, de dar forma a su porvenir. Y ahora, en esta noche de revelación, sentía el peso de un nuevo poder. El poder de cambiarlo, el poder de reafirmarme, el poder de decirles yo decido, yo aún existo. No iba a dejar que me enterraran en vida. No iba a permitir que mi memoria, mi honor, fueran un botín de guerra para sus codicias desmedidas. Esta casa, mi nombre, mi historia, eran míos. Y solo míos. Y yo, y solamente yo, decidiría su destino final. Miré por la ventana. La oscuridad densa de la noche se cernía sobre el jardín, ocultando las sombras de los árboles. Un silencio denso, solo roto por el latido furioso de mi corazón. Abajo aún se escuchaban risas apagadas, un tintineo de copas. Brindaban. ¿Por mi inminente partida? ¿Por la herencia? No lo sabía con certeza, pero ya no importaba. Su celebración era mi motivación. Un nudo enorme se formó en mi garganta, pero no era de tristeza ni de miedo. Era de una resolución férrea, de una fuerza que creía perdida. Tenía que contactar al abogado, a don Antonio. Mañana, a primera hora, sin falta. Tenía que volver a leer cada una de esas cláusulas. Tenía que reescribir mi historia, la de mi legado. No la historia que ellos querían dictar, sino la que yo merecía. El día siguiente se vislumbraba como un lienzo en blanco. Un lienzo para pintar un nuevo destino. Un destino justo. Uno donde yo fuera el autor, el verdadero dueño de mi vida y mi muerte. La pluma ya estaba en mi mano, aunque ellos aún vivieran en la ignorancia de su codicia. La decisión estaba tomada. Y esto solo era el principio. Un principio amargo, pero necesario. El nudo en mi garganta, aquel que había oprimido mi alma con una pena insoportable y me había dejado sin aliento la noche de la revelación, se disolvió lentamente. No fue un alivio inmediato, sino una transformación paulatina, dolorosa pero necesaria. La tristeza se escurrió de mi corazón, dejando un vacío que no tardó en ser llenado por una frialdad gélida, una determinación acerada que me era completamente extraña. Ya no era el anciano dolido que se había sentido traicionado. Era algo distinto. Un despertar, una quietud implacable, nacida del más profundo desencanto. Mi mente, que antes vagaba entre la melancolía y el desconcierto, ahora enfocaba cada detalle con una nitidez cruel. Desde aquella noche infame, mis ojos veían con una claridad brutal. Los observé, en cada gesto, en cada inflexión de voz. Los vi en las comidas dominicales, que antes eran un bálsamo de rutina familiar, y ahora se sentían como un teatro de sombras, un juicio silencioso donde yo era el único acusado. Los observé en las visitas fugaces, cronometradas con precisión suiza, en las llamadas condescendientes que terminaban siempre con la misma pregunta velada, disfrazada de preocupación, sobre mi situación, mi salud o el estado de mis cosas. Sus sonrisas, que una vez me parecieron genuinas y cálidas, ahora se revelaban como máscaras, vacías de verdadero afecto, frías como el mármol. Sus palabras, suaves como la seda, ocultaban una impaciencia apenas disimulada. Todo, absolutamente todo, cobraba un nuevo y desolador significado. No eran gestos de cariño, desinteresado. Eran, sin sombra de duda, actos de cálculo. Un martes cualquiera, mi hija Laura apareció sin avisar. «Solo pasaba a ver cómo estabas, papá», dijo, con una voz llena de una falsa dulzura que me revolvió el estómago. Pero sus ojos no se detuvieron en mí. Se posaron con una avidez apenas contenida en el título de propiedad de la casa. Lo había dejado, sin querer, sobre la mesa del comedor, después de revisar unos papeles viejos. Lo había olvidado ahí, sin darle importancia.
Pero ella no lo olvidó. Papá, comenzó, y su voz adoptó un tono demasiado zalamero. Has pensado en poner la casa a nombre de alguien ya, ¿verdad? Por si acaso, ya sabes, por los trámites. La frase me golpeó con la fuerza de un puño invisible en el estómago. Por si acaso. La casualidad, pensé, que no era casualidad en absoluto. Sus palabras eran suaves como la seda más fina, pero cortaban con la nitidez de un cristal recién roto, dejando una herida punzante en lo más hondo de mi ser. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la insistencia en mis papeles, en mis trámites? ¿Qué urgencia había que yo desconociera? ¿Poner la casa a nombre de alguien? Por si acaso. ¿Acaso no era yo el dueño? ¿No era esta mi casa? El fruto de toda una vida de trabajo arduo. Cada ladrillo, cada viga, cada tabla de este hogar llevaba impreso el sudor de mi frente. La hipoteca, pagada peso a peso, año tras año, durante décadas de privaciones. Las paredes que pinté y repinté con mis propias manos, con la esperanza de crear un refugio cálido. El techo que reparé bajo el sol más cruel, o la lluvia más helada, mientras mis hijos dormían seguros dentro. Cada rincón, cada habitación guardaba un pedazo de mi historia, de nuestra historia. Las habitaciones donde ellos crecieron, donde rieron y lloraron, donde jugaron a ser reyes y reinas con coronas de cartón. Las ventanas por las que miraban el mundo con ojos llenos de asombro. Las puertas que abrieron para salir a construir sus vidas, que yo esperaba exitosas y felices. Mis recuerdos se agolparon, una avalancha implacable que me inundó el alma. Recordé las noches sin dormir, acunando a uno de ellos con fiebre alta, rezando en silencio para que el amanecer trajera alivio y la enfermedad se marchara. Los dobles turnos en la fábrica, mis manos callosas y doloridas por el trabajo incansable. Todo para pagar sus estudios, para que tuvieran un futuro mejor del que yo tuve. Las navidades que sacrificaba mis propios deseos y caprichos para darles el juguete exacto que pedían en sus cartas a los Reyes Magos. Siempre ellos primero. Siempre. Cada decisión, cada esfuerzo, cada gota de energía. ¿Para esto? ¿Para que ahora me miraran como un estorbo que debía ordenar sus papeles para facilitarles el camino hacia mi legado? ¿Para que contaran mis días como si fueran segundos de un reloj que se acaba? La injusticia me quemaba. Sentí un fuego lento encenderse en lo más profundo de mi pecho. No era la ira ciega, explosiva, de un momento de locura o desesperación. Era una llama constante, fría y precisa, alimentada por cada recuerdo de sacrificio, por cada palabra hiriente, por cada gesto de desdén que había ignorado durante años, atribuyéndolos a la vida moderna o al estrés. Se había ido acumulando, capa tras capa, como la escarcha en una ventana invernal, hasta cubrir por completo el cristal de mi alma. Esta llama no me consumía, me purificaba. La cena del domingo volvió a ocurrir, como un ritual inmutable, una función teatral que se repetía cada semana. Otra vez, sentados a la mesa, bajo el mismo techo que ellos ansiaban. Mi nieto mayor, Marcos, que apenas me dirigía la palabra si no era para pedir algo, hablaba con su padre, mi hijo, sobre sus planes a futuro. En cuanto termine la universidad, decía Marcos, con una arrogancia que me heló la sangre, voy a necesitar un estudio grande, con mucha luz y con un balcón para fumar en paz, con vistas a la ciudad. Sus ojos se dirigieron, sin el menor disimulo, a mi despacho, mi santuario, el lugar donde pasaba mis horas leyendo mis libros viejos, escribiendo mis pensamientos, viviendo mis últimos años, con la poca dignidad que me quedaba. Lo miraba con una posesión descarada, como si ya fuera suyo, su derecho, su herencia antes de tiempo. Sentí un tic en la mandíbula. Su descaro era abrumador. Hablaban a mi alrededor,
pero no conmigo. Hacían planes, discutían fechas, presupuestos, sus propias vidas, sus propios futuros. Mis hijos hablaban de una reforma moderna para la cocina y los baños, cuando fuera el momento oportuno. Una oportunidad que solo mi ausencia podría propiciar. Como si yo ya no estuviera presente, como si mi opinión, mis deseos, mi existencia misma fueran ya irrelevantes, un fantasma, cada vez más transparente en mi propia casa. Sus risas sonaban huecas en mis oídos. Sus conversaciones, burbujas de aire caliente que estallaban sin dejar rastro en mi mundo, mientras yo me sentía borrado, minimizado a una figura decorativa, a un mueble antiguo que ocupaba espacio, esperando ser arrumbado en un rincón. La soledad me oprimió, pero no era la soledad habitual del anciano que pierde a sus seres queridos. Era una soledad impuesta. La soledad de ser el único testigo de mi propia desaparición, de mi propia anulación. La soledad de saber que aquellos a quienes di todo, ahora me querían fuera del camino, esperando mi último aliento para despojarme de lo poco que me quedaba. Y en ese instante, en medio de su algarabía vacía, supe que no lo permitiría. Esa noche, cuando el silencio se hizo profundo y solo el crujido de la madera de la casa me acompañaba en mi vigilia, me senté en la vieja silla de mi escritorio. La madera, gastada por los años y por innumerables horas de trabajo y reflexión, crujió bajo mi peso. Se sentía diferente. No era solo un asiento, era el lugar desde donde había forjado mi vida, donde había tomado decisiones difíciles, a menudo dolorosas, siempre pensando en el bienestar de ellos. Ahora debía tomar otra, quizás la más importante de todas, y esta vez solo pensaría en mí, en mi dignidad, en mi justicia. Abrí el cajón oculto, ese que pocos conocían, ni siquiera ellos, donde guardaba los documentos más importantes, los verdaderos cimientos de mi existencia, actas de nacimiento, certificados, mi viejo pasaporte y mi testamento actual, en un sobre manila amarillento por el tiempo, yacía bajo otros papeles. Lo saqué. Sentí su peso en mis manos, una masa pesada de papel y tinta. Era más que eso. Era el peso de una vida, el peso de expectativas rotas, el peso de lealtades traicionadas, el peso de un amor que, ahora lo entendía, no había sido correspondido en la misma medida. Lo miré fijamente, como si sus palabras impresas pudieran revelarme la verdad sobre mi propia ceguera. El dolor se había desvanecido por completo. Se había transformado en una claridad fría y brutal. Ya no había lágrimas. No había espacio para la duda ni para el remordimiento. Solo una decisión que crecía, implacable, en mi interior. Una fortaleza que nunca supe que poseía, pero que ahora se alzaba como una muralla infranqueable. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para planificar cada detalle con la precisión de un relojero. Tiempo para asegurarme de que mi decisión fuera tan firme como la piedra milenaria, tan inamovible como el tiempo mismo. Debía ser un golpe de ajedrez, frío y calculado, que no dejaría espacio a la réplica. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No permitiría que mi legado, mi vida entera, se convirtiera en su botín. No permitiría que mi partida fuera el festín que tanto ansiaban. No sería su premio. Y lo más dulce de todo era que ellos no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. No verían venir el golpe. Tendría que ser sutil, metódico, implacable. La oficina del abogado era un refugio, un silencio distinto al de mi casa. Allí, cada palabra mía tenía peso, era escuchada. Le conté todo, no con rabia, sino con la tristeza de un padre que ve a sus hijos como extraños. Él me miró con comprensión. Un hombre joven, pero con ojos viejos. Me dijo que era mi derecho, mi dinero, mi vida, mis decisiones. Revisamos el testamento anterior, ese que firmé hace años.
cuando mis hijos aún parecían quererme, cuando creí que velarían por mí. Allí estaba, Clara, su parte, la casa, mis ahorros, todo lo que había construido. Pensar en ello me dolía. Mis manos temblaban un poco. ¿Cómo podía borrar de un plumazo años de amor, de esfuerzo, de sacrificios por ellos? Pero no era yo quien borraba, eran ellos, con sus palabras, con sus desprecios, con sus planes fúnebres en mi mesa. El abogado me guió, preguntó detalles. ¿Qué quería hacer? ¿A quién quería beneficiar? Al principio, mi mente estaba en blanco. Solo sabía lo que no quería, que ellos no tuvieran nada de mi esfuerzo. Me dio unos días para pensarlo bien, para reflexionar, para digerir la decisión que estaba a punto de tomar. Fui a casa con esa tarea. Esa semana fue extraña. Los vi. Mis hijos, mi nuera, mi yerno. Cenamos juntos una noche. Hablaban de sus proyectos, del viaje a la playa que planeaban, de la reforma que querían hacer en una de sus casas. Parecían tan ajenos, tan ocupados en sus vidas, en su futuro. Y yo allí, escuchando, sintiendo el peso del secreto que llevaba, de la decisión que ya estaba fraguándose. Cada risa suya, cada comentario superficial, cada pequeña muestra de desinterés hacia mí, era un clavo más en el ataúd de su herencia. Un día, mi hija me preguntó: «Papá, ¿ya pensaste dónde quieres que te entierren? Para ir viendo opciones». Lo dijo con una naturalidad escalofriante, como si hablara del clima. Respondí con calma, casi una sonrisa: «No te preocupes por eso, hija. Ya tengo todo resuelto. A su debido tiempo sabrán mis últimas voluntades». Su rostro se iluminó. Interpretó mis palabras como una confirmación. Pensó que ya tenía el terreno comprado, el nicho reservado, que todo estaba listo para que ellos solo tuvieran que ejecutar. Qué equivocada estaba. Volví a la oficina del abogado. Esta vez, mi corazón estaba más firme, mi mente más clara. Le entregué una lista, nombres que no eran los de mis hijos, instituciones, personas que en algún momento me habían tendido una mano, gente honesta. Quise que parte de mi dinero fuera a una casa de acogida para ancianos. Pensé en todos aquellos que no tienen voz, que son olvidados, y en Juana, la mujer que viene a ayudarme con la limpieza. Ella, con su salario humilde, siempre me trató con más cariño y respeto que mi propia sangre. Ella se llevaría una parte, una sorpresa que le cambiaría la vida. El abogado redactó el Nuevo Testamento. Cada cláusula, cada punto. Leí cada palabra con atención. La casa, mis ahorros, mis bienes, todo distribuido de una forma diferente, de una forma justa. Cuando llegamos a la parte donde se mencionaba a mis hijos, mi mano no dudó. «No quiero que reciban nada de mi patrimonio», dije. Mi voz sonó fuerte, más de lo que esperaba. Fue un acto de liberación, no de venganza, sino de dignidad. Firmé, letra por letra. Cada trazo era una reafirmación de mi voluntad, de mi autonomía, de que mi vida, hasta el último aliento, era mía. Y mi legado también. Al salir de la oficina, el sol se sentía diferente, el aire más fresco. Había terminado, lo había hecho. El secreto estaba guardado, bajo llave. El testamento antiguo, obsoleto. El nuevo, el que importaba, estaba seguro. Mis hijos no sabían nada. Seguían con sus planes, sus sueños, sus expectativas, tan seguros de su futuro, un futuro que yo había reescrito para ellos. Ahora, solo me quedaba esperar. La partida había cambiado, las piezas reorganizadas, y yo, el viejo que creían ciego y sordo, era ahora el único que conocía el verdadero final del juego. Y la pregunta que me acompañaba cada noche era: ¿cómo reaccionarían? ¿Cuándo descubrirían la verdad? ¿Y yo estaría aquí para verlo? He sentido una extraña calma desde aquella noche, una quietud que no conocía en años. Era como si un peso, un yugo invisible,
un legado que me encadenaba a sus expectativas y ambiciones, se hubiera desprendido de mis hombros. Había actuado. Había tomado las riendas de mi propio destino, por fin. Y ahora solo quedaba esperar el momento en que la verdad, como una marea imparable, les alcanzara. Los domingos seguían llegando. Las comidas en mi mesa, sí, en mi mesa, continuaban con la misma rutina hipócrita. Ellos hablaban, yo escuchaba, sus risas forzadas, sus planes futuros grandilocuentes, todos girando en torno a cuando ya no esté, y lo que ellos harían con lo suyo. Pero sus palabras ya no me herían. Eran el murmullo distante de un río, que ya no me arrastraba con su corriente de avaricia. Había construido un dique, no para detener el río, sino para desviar su curso lejos de mi paz. Observaba a mis hijos y nietos con una nueva perspectiva, una claridad dolorosa pero liberadora. Sus caras despreocupadas, sus gestos de dueños absolutos sobre algo que no les pertenecía. Creían tenerlo todo asegurado. Esta casa, con sus paredes llenas de mis recuerdos y sus fantasmas, mis ahorros, fruto de una vida de trabajo y sacrificio, mi legado, que ellos habían distorsionado a su conveniencia. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué ciegos se habían vuelto ante la vida que yo les di! El amor que les ofrecí sin medida. Una venda cubría sus ojos, tejida con hilos de egoísmo y desinterés. La primera pieza del ajedrez se movió con discreción, casi imperceptiblemente para ellos. Un día de semana, con el sol de la mañana filtrándose por las ventanas, llamé a la inmobiliaria. Quería vender la casa de sus sueños, la casa de sus herencias, esa misma casa donde habían planificado mi funeral con tanta frialdad y desprecio. No era una decisión fácil, pues cada rincón guardaba un trozo de mi vida, de mi historia, de mi amor por los que ya no están. Pero también guardaba el eco de sus desprecios, de sus risas a mi costa. El agente llegó un martes por la mañana. Un hombre joven, amable, que no hizo preguntas innecesarias. Le mostré las habitaciones una por una. Le hablé de sus rincones, de la luz que entraba por el ventanal del salón, de los años vividos entre estas paredes, que vieron crecer a mis hijos, nacer a mis nietos. Sentí una punzada de nostalgia, sí, un pellizco en el alma por dejar atrás un mundo, pero también una inmensa sensación de liberación. Esta casa, que fue testigo de tanto amor y luego de tanto olvido, necesitaba una nueva vida, y yo una nueva dirección, lejos de las sombras del pasado. Mis hijos se enteraron, como era de esperar, por la forma más impersonal. Una valla, un cartel discreto pero inconfundible en el jardín delantero. Se vende. La noticia les cayó como un jarro de agua fría, no de un cubetazo. Primero llegaron las llamadas, luego las visitas inesperadas, más bien irrupciones. Sus caras, que antes mostraban asombro, pronto se transformaron en un velo de enfado y alarma. No por mi bienestar, sino por la amenaza a su futuro imaginado. «Padre, ¿qué significa esto? ¿Ha perdido el juicio?», preguntó Roberto, mi hijo mayor, con una voz temblorosa que no ocultaba su indignación. Se plantó frente a mí, como si yo fuera un niño malcriado. Creía que esta era su casa, su parte inamovible de la tarta. «Significa lo que dice el cartel, Roberto. Se vende la casa», respondí con una serenidad que lo descolocó por completo. Mi voz era firme, tranquila, sin una pizca de la debilidad que esperaban. ¿Pero por qué? ¿Dónde irá? ¿Qué haremos nosotros? ¿Y la herencia? ¿Nuestra herencia? Intervino Laura, mi hija, con un tono que mezclaba una falsa preocupación con una avaricia palpable. Sus ojos me escudriñaban, buscando una señal de arrepentimiento o de vulnerabilidad. Los miré a los ojos. En ellos no había amor, solo cálculo.
No había preocupación por mí, solo por sus bolsillos y sus expectativas rotas. Era el momento de la verdad que ellos mismos habían forzado con sus palabras crueles y sus acciones indiferentes. Esta casa, como bien sabéis, es mía, mi propiedad, y yo soy libre de hacer con ella lo que me plazca. Dije, mi voz apenas un susurro, pero con la fuerza inquebrantable de un roble centenario. Pero siempre dijiste que sería para nosotros, para la familia, repuso Mateo, mi nieto mayor, con el descaro de la juventud que cree tener todos los derechos. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa amarga, sí, pero también de satisfacción por haber aguantado hasta este instante. Yo también creí muchas cosas que resultaron ser falsas, Mateo. Creí en un amor filial incondicional. Creí que me respetarían, que valorarían mi sacrificio. Creí que me cuidarían en mi vejez. Creí que mi ocaso sería sereno, rodeado de afecto y gratitud. Se hizo un silencio espeso, cargado de la tensión que flotaba en el ambiente. Ellos se miraban entre sí, buscando una explicación, una debilidad en mí, alguna justificación para su indignación, pero no la encontraron. Yo era granito puro, inamovible. Las cosas han cambiado, hijos, y no solo en esta casa, ni en mi corazón. Continué, permitiendo que mis palabras penetraran en su conciencia. Mi mirada se posó, una por una, en cada una de sus caras. Pude ver cómo la semilla de la duda comenzaba a germinar en sus mentes. Una duda incómoda sobre el verdadero alcance de mis decisiones. ¿Recordáis aquella cena? Aquella noche en la que tan abiertamente dispusisteis de mi vida, de mi muerte, de mi dinero. Sus rostros se contrajeron, el color abandonándolos lentamente. El recuerdo les golpeó con la fuerza de un rayo. Sabían a qué me refería. Lo tenían grabado, aunque hubieran intentado enterrarlo bajo capas de conveniencia y olvido. Esa noche, hijos míos, mientras ustedes planeaban mi entierro con tanta avidez, yo reescribía mi propio destino. Y el de ustedes. Con cada palabra hiriente, con cada carcajada despectiva, con cada centavo que repartían en mi mente, yo borraba su nombre de mi futuro. El aire se volvió pesado. Las palabras flotaban entre nosotros como fantasmas acusadores, como sentencias dictadas en un juicio silencioso. ¿El testamento? Sí, el testamento que tanto les preocupaba, el que consideraban suyo antes de tiempo. Ese testamento ya no existe. Fue revocado, reescrito, y ahora tiene un propósito muy distinto al que ustedes habían imaginado. Muy distinto. Silencio. Un silencio absoluto, solo interrumpido por el leve temblor de la mano de Laura. Sus ojos, antes llenos de indignación y avaricia, ahora reflejaban un horror creciente. Comprendían. Poco a poco, la verdad, cruda y despojada, se abría paso entre su arrogancia y su ceguera. La herencia que tan alegremente repartían en mi mesa, como si ya estuviera muerto, ya no es vuestra. Los bienes, los ahorros, la casa, todo ha tomado otro rumbo. Un rumbo que garantiza mi tranquilidad, mi dignidad, y la de aquellos que sí merecen mi gratitud. Aquellos que me mostraron respeto cuando ustedes solo vieron un obstáculo. Roberto fue Procurique el primero en reaccionar. Un grito ahogado brotando de su garganta. Su cara se puso pálida, luego roja de furia contenida. «¡Padre! ¡No puede hacer eso! ¡Es una locura! ¡Está senil!», gritó, su voz cargada de desesperación y la amenaza velada de una batalla legal. ¿Locura, Roberto? ¿O justicia? Le interrumpí sin levantar la voz, manteniendo la calma que a él le faltaba. Ustedes me despojaron de mi dignidad. Me declararon un estorbo, un muerto en vida, listo para ser despojado. Yo solo les he dado lo que sembraron, la consecuencia de sus propias acciones. Laura empezó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas de pena genuina,
sino de rabia contenida y frustración. Nos está castigando. Después de todo lo que hicimos por usted, es una ingratitud. Sollozó intentando revertir la situación, presentándose como víctima. ¿Lo que hicieron por mí? ¿O lo que hicieron por la expectativa de lo que yo les dejaría? Mi voz era firme, irrefutable, como el veredicto de un juez. Había pasado décadas acumulando evidencias y ahora las presentaba. La discusión escaló. Gritos, acusaciones de manipulación, de senilidad, de locura. Intentaron hacerme sentir culpable, arrastrarme a su drama. Pero yo no caí en su juego. Había visto esta obra demasiadas veces, y ahora era yo quien manejaba los hilos. Había trazado una línea, y no permitiría que la cruzaran. Han tenido su oportunidad. Tuvieron mi amor, mi apoyo incondicional, mi generosidad sin límites, pero lo pisotearon, lo tomaron por sentado. Ahora es el momento de que entiendan el verdadero valor del respeto y del amor verdadero, que no espera nada a cambio, que no pone precio a la vida de un padre. La venta de la casa se concretó un par de meses después. Me mudé a un pequeño apartamento en la otra punta de la ciudad. Un lugar modesto, sí, pero lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sin el eco de sus voces discordantes, sin la sombra de sus ambiciones rapaces. Solo yo, mis libros, mis recuerdos buenos y la quietud. El dinero de la venta y mis ahorros fueron distribuidos según mi Nuevo Testamento, con la ayuda de mi abogado. Una parte considerable a causas benéficas, que siempre me importaron, pero para las que nunca tuve el tiempo o el valor de dedicarme. Otra, para personas que, sin ser de mi sangre, me tendieron una mano, una palabra amable, un gesto de humanidad cuando mi propia familia me dio la espalda. Y una pequeña parte, suficiente para mi propio bienestar, para vivir con la dignidad y la tranquilidad que ellos me negaron. Mis hijos y nietos, después de la confrontación inicial, intentaron algunas veces acercarse, con una falsa amabilidad, con mensajes calculados que no me engañaban. Hablaban de reconciliación, de familia, pero sus ojos aún buscaban un resquicio, una oportunidad para recuperar lo perdido. Yo fui cortés, pero distante. Las heridas eran profundas y la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Mi corazón se había endurecido, no por rencor, sino por autoprotección. Aprendieron, a su manera. Aprendieron que el amor no se compra con herencias, que el respeto no se exige, se gana con acciones, y que la vejez, aunque pueda parecer frágil, puede tener una fuerza inquebrantable, una voluntad de hierro forjada en el dolor y la resiliencia. La casa que vendí hoy es de otra familia. Niños ríen en el jardín. Una pareja joven la cuida con cariño, como yo lo hice en mis mejores años. Y yo, a veces, paso por delante en mi paseo matutino. La miro, ya sin dolor, solo con el recuerdo, y siento un profundo agradecimiento. No por lo que me quitaron, sino por la dura, pero necesaria lección que me enseñaron. He recuperado mi voz, mi autonomía, mi paz interior, y aunque la soledad a veces pesa, es una soledad elegida, una soledad digna, una soledad que me permite ser quien soy, sin disfraces. ¿Fue la justicia lo que busqué? Quizás, en parte, pero más que eso, busqué la libertad de ser yo mismo, de decidir mi propio final, hasta el último de mis días. Y esa libertad nadie, ni siquiera mi propia sangre, me la volverá a quitar. La vida, al final, siempre te da una última lección, y yo la aprendí a un alto precio, pero la aprendí, y ellos también, a su manera. Esta es mi historia, pero no es la única. Hay muchas más voces, muchas historias silenciadas de ancianos que, como yo, fueron humillados, olvidados o usados por aquellos a quienes más amaron.
Si te sientes identificado con mi relato, si tu historia resuena con la mía, recuerda que siempre hay una última jugada, una última oportunidad para reclamar tu dignidad, para reescribir tu propio final. No te rindas, porque tu historia, al igual que la mía, aún no ha terminado. Aún puedes escribir el último capítulo.